Los coronavirus son una extensa familia de virus causantes de infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad conocida como COVID-19. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Una persona puede contraer el coronavirus por contacto con otra que esté infectada por el virus, aunque esté asintomático. Por tu salud y la nuestra, quédate en casa. En el dibujo de la cultura cubana, yo creo que la música es el que colorea con más intensidad esa cultura. Pero yo creo que los puntos de partida hay que mantenerlos claros para saber de qué agua vamos a beber. Tratar de hacer un producto nuevo bebiendo de aguas contaminadas. En nombre de la cultura se suben al escenario donde se suben los promotores culturales, se suben al escenario tras una cortina de humo cultural, pseudoartistas que degradan la cultura. Y yo creo que hay que poner coto a eso. O sea, el tiempo va decantando, ¿sabe? Y en todo momento hay música que es proa y música que es popa. Pero música. Lo que se está planteando ahora de la aplicación de un nuevo modelo de ley en favor de la cultura, yo creo que quizás lo que subraya, lo que más está implícito es esto, el orden inmediato de poner fin a todas esas cosas que son degradantes. Y creo que eso hay que actuar, amén de que queden espacios de análisis y de discusión para cómo hacerlo, cómo implantarlo, evitar que se cometan errores, que se cometan excesos de los cuales ya incluso conocemos. Todo eso está bien, pero yo creo que hay que actuar. Muy buenos días, amigos. Cubavisión llega hasta ustedes como cada día, lo que hoy 2 horas antes, justo a las 9 de la mañana, para brindarles una actualización de la situación epidemiológica que enfrenta nuestro país a propósito del impacto de la COVID-19. Nuestro país y el mundo, porque también aquí se brindan informaciones de lo que acontece en todo el globo terráqueo, donde en la jornada de ayer 183 países ya reportaban casos positivos a la COVID-19. Estamos esperando para establecer comunicación, contacto informativo con el Centro de Prensa Internacional, con una de las voces autorizadas del Ministerio de Salud Pública específicamente. Efectivamente, estamos estableciendo esta comunicación, todavía no estamos listos para
conocer de primera mano, digamos, las principales informaciones de esta jornada a partir de las informaciones dadas por el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Me dicen que ya tenemos lista la comunicación. Efectivamente, cedemos la señal al Centro de Prensa Internacional. Allí está nuestro moderador Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días, colega. Adelante. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes y a los que nos acompañan ahora un poquito más temprano todos los días, a las 9 de la mañana. Bueno, comenzamos nuestra conferencia dando nuestras condolencias a la familia, a las personas allegadas de 2 personas que lamentablemente fallecieron en el día de ayer. Una es una señora de 59 años, de aquí de La Habana, de Plaza de la Revolución, con antecedentes de padecer de asma bronquial y obesidad, que se mantuvo ingresada durante 23 días. Es una de las pacientes que dimos crítica aquí en un momento determinado y que después de 10 días de estancia en la terapia intensiva, realmente en el día de ayer presentó un número de complicaciones que, a pesar del tratamiento y del esfuerzo de nuestros especialistas, no fue posible reanimarla de una parada cardiorrespiratoria que terminó con su vida en el día de ayer. Reitero nuestras condolencias. La otra persona que falleció lamentablemente en el día de ayer es un ciudadano cubano de 87 años de la ciudad de Holguín, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una fractura de cadera que le tenía una fijación extrema y se mantenía encamado. Este paciente tuvo una evolución más rápida y estuvo 3 días en terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos, reitero, en las complicaciones que fue presentando como tal, no hicieron posible salvarlo después de todos los esfuerzos que se hicieron y del tratamiento. Reitero, tuvo una evolución muy rápida y con un grupo de complicaciones que conllevaron al fallecimiento en el día de ayer. Reitero nuestras condolencias a todos los familiares, amigos y demás compañeros. Bueno, vamos a referirnos inicialmente a la situación de Cuba. En Cuba no hay muchas modificaciones en cuanto al número de extranjeros y emigrados que permanecen, una cifra total de 11.206, emigrados 6.704, extranjeros 4.502, en casas de arrendamiento tampoco 944, Santiago, Centro Habana, Plaza y Playa de la ciudad de La Habana con las cifras mayores de hospedados, y en el día de ayer hasta las 12 de la noche manteníamos ingresados en nuestros hospitales 2.792 personas, pacientes. En vigilancia 51, sospechosos 1.963 y confirmados 778 se permanecían ingresados en el día de ayer. Se vigilan en la atención primaria de salud un total de 3.796 personas. En el día de ayer, los laboratorios nuestros estudiaron 2.097 muestras de pacientes para detectar el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. El IPK, el mayor número, 1.089. El laboratorio del Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Villa Clara, 345, el de Santiago de Cuba, 279, el de La Habana, 188, el laboratorio del Hospital Hermanos Amejeira, 139, y el laboratorio de la Defensa Civil, 57 muestras.
Como resultado del estudio de estas 2.097 muestras, 74 resultaron positivas, un 3,5%, una cifra superior a la que habíamos tenido en días anteriores. Los 74, el país acumula ya un total de 51.506 muestras realizadas y 1.611 casos positivos. El 3,1% de las muestras estudiadas han sido positivas en nuestro país. Los 74 nuevos casos confirmados son cubanos, 70, o sea, el 94,6%, son contactos de casos que ya habían sido diagnosticados anteriormente. De esta forma ya se acumulan un total de 1.384 de los 1.611, o sea, el 85,9%, que tienen relación con algún caso que ha sido confirmado anteriormente. En 4 de ellos, el 5,4%, no se precisa la fuente de infección, que posteriormente, con las investigaciones, muchas veces se logra identificar. De hecho, el acumulado que tenemos de casos en los cuales no se ha confirmado la fuente de infección es de 61, a pesar de que hemos llegado a tener más de 150 casos en esta situación. Los 74 casos que se diagnosticaron ayer, 65 son del sexo masculino, el 87,8%, y en el acumulado hay más o menos una similitud entre el sexo masculino y el femenino. Realmente el acumulado de casos confirmados en nuestro país del sexo masculino es el 51,7%, 833 casos. 9 en el día son femeninas, lo que acumula 778 personas del sexo femenino que se le ha detectado la enfermedad en nuestro país. Por lo tanto, hay un discreto predominio en el sexo masculino. El 87,8%, 65 de los 74 casos confirmados estaban asintomáticos, no tenían ningún síntoma de la enfermedad. Eso, evaluando el comportamiento de todos los casos, pues en nuestro país el 45,8% de los casos se han confirmado asintomáticamente en ese momento. Los grupos de edades, hay que decir que por provincias, la provincia con mayor afectación pues fue la provincia de La Habana, que acumula el 86,6%, el 86,5% del total de casos confirmados ayer. En La Habana se concentran estos 64 casos en el municipio del Cotorro, 58, como consecuencia de un evento de transmisión local en un centro de este municipio, 4 en Centro Habana y 1 en San Miguel y 1 en El Cerro. En Ciego de Ávila se confirman 2 casos, uno del municipio Ciego de Ávila y el otro de Morón. En Holguín 2 casos, los 2 del municipio Holguín. En Granma 2 casos del municipio Guisa. En Guantánamo 1 caso del municipio Maicí. En Matanzas 1 caso del municipio Cárdenas. En Villa Clara 1 caso del municipio Santa Clara. Y en el municipio especial Isla de la Juventud 1 caso en el área de salud Leonilda Tamayo. Por grupos de edades, los grupos más afectados, el de 40 a 59 años de edad, que acumula el 39,1% de los casos confirmados en el día de ayer, y el grupo de 60 y más años, que acumula 33 casos, el 44,5% de los casos confirmados en el día de ayer. De esta forma, de los 1.611 pacientes diagnosticados con la enfermedad que se acumulan en nuestro país, 767 tienen una evolución clínica estable.
Esto representa el 98,6% de los casos activos que se han diagnosticado en nuestro país. Lamentamos el fallecimiento de 66 personas, contando las del día de hoy, las dos del día de hoy. Eso da una letalidad del 4,1%, los dos que se evacuaron al inicio de la epidemia, y ya se acumulan 765 altas, 51 en el día de ayer. Eso representa el 98,3% de los casos activos de nuestro país ya han sido de alta. Se reportan hoy 2 críticos menos, o sea, un total de 4 críticos y 7 graves, 3 más que el día de ayer. Los 4 críticos que están confirmados son 3 de Villa Clara, 2 en el Hospital Celestino Hernández y 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo, y 1 que está en la provincia de Holguín, de la provincia de Holguín, que está en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. De los 7 graves, 1 es de la Isla de la Juventud, en el Hospital Héroes de Baile, 3 de La Habana, 2 en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Fran País, y 3 en Santiago de Cuba, en el Hospital Joaquín Castillo Duani, aunque de estos 3 casos, 1 es de la provincia de Guantánamo. Sale del reporte de crítico para grave una mejoría, un paciente del Hospital Joaquín Castillo Duani en Santiago de Cuba, y sale del reporte de grave para de cuidado, o sea, una evolución todavía un tanto mejor, una paciente del Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara. Se incorporaron 3 pacientes graves, como yo dije, una señora en el Hospital Héroes de Baile de la Isla de la Juventud, una paciente en el Hospital Fran País de La Habana y una paciente también en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Desde el punto de vista internacional, nosotros tenemos que informar que igualmente, además, como me han dicho varias personas, ¿no?, ya eso lo conocemos por la televisora. De todas formas, esta es la información oficial que da la Organización Mundial de la Salud, que es por donde nosotros nos regimos, son las estadísticas oficiales. Y por aquí, por esta información, hasta ayer a las 12 de la noche, se mantenían los 183 países con casos de COVID-19, un acumulado ya de 3.214.256 casos confirmados, 83.456 en un solo día, 232.570 fallecidos, 5.519 en un solo día, y eso da una letalidad de 7,24%. La región de las Américas, no menos que el mundo, reportan 1 millón, no menos que el resto del mundo, reportan 1.339.450 casos confirmados, 45.933 en un día. El 41,67% del total de casos reportados en el mundo están en la región de las Américas, y un acumulado de fallecidos de 77.578, 2.987 en el día de ayer, para una letalidad de 5,79%. Hay que decir que la letalidad de nuestro país, que yo me referí que era de 4,1, hay un grupo de países en el mundo que tienen una letalidad, 13 países en el mundo tienen una letalidad por encima de las Américas. En las Américas la tasa de letalidad es de 5,79. Sin embargo, hay 13 países que están por encima. Y al igual que dijimos ayer, las más significativas, Nicaragua con el 14,29, Surinam con 10, Antigua y Barbuda con 12,50, Guyana con 10,98,
Estados Unidos con 5.89, Brasil 6.91, Canadá 5.98, México 9.67, Honduras 9.33, entre los que tienen una mayor letalidad en el mundo. Bueno, hasta aquí nuestra información y escuchamos las interrogantes que pueda tener nuestros periodistas, nuestra población. Doctor, comenzamos entonces, con su permiso, la ronda de preguntas. Las dos primeras preguntas nos llegan desde el periódico Granma y dicen lo siguiente: ¿cuál es el promedio de hospitalización diaria de los casos positivos? La segunda pregunta: ¿cuál es el tiempo promedio de hospitalización de los casos aislados para vigilancias por contactos con casos confirmados? Mira, la primera, el promedio de hospitalización de los casos confirmados en Cuba, primero el 100% de los casos confirmados ingresa, lo que muchas veces los casos confirmados, ya cuando se confirman, valga la redundancia, pues ya llevan varios días ingresados en un centro de aislamiento o están hospitalizados porque son casos sospechosos, que es el que tiene una epidemiología y tiene una sintomatología. Entonces, eso generalmente transita entre 3 y 5 días antes del diagnóstico. ¿Por qué? Porque la prueba confirmatoria para el diagnóstico de COVID-19 en Cuba y en el mundo es el PCR en tiempo real. Y ese PCR se toma la muestra del exudado nasofaríngeo preferentemente entre el tercer y cuarto día de inicio de los síntomas. Hay algunos pacientes que ya ingresan con síntomas de determinada evolución y es más rápido, pero generalmente ese es el periodo. Se toma la muestra, se procesa, en 24 horas está el resultado del laboratorio e inmediatamente que se confirma como tal, pues se pasa a un servicio de confirmado de casos positivos, porque anteriormente estaba en un servicio de casos sospechosos o de casos que son contactos y que incluso no tienen síntomas muchos de ellos, pero se estaban estudiando como tal. Ese es el periodo de tiempo que está ahora. Una vez que se confirma, entonces en nuestro país esa persona permanece hospitalizada con un protocolo de tratamiento desde el primer día, desde que era sospechoso muchas veces, que ya lo hemos explicado acá, se mantiene durante 14 días. 14 días a punto de partida de la fecha de los primeros síntomas de la enfermedad, en el caso de que haya tenido síntomas. Al día 14 se le hace otro PCR en tiempo real. Si ese PCR viene negativo, pues inmediatamente se le da el alta y permanece de todas formas 14 días más, o sea, ya viene a ser un mes desde que comenzaron los síntomas, bajo vigilancia y restricción de movimiento en su domicilio y seguimiento por su médico de familia diariamente. Al cabo de los 14 días de la alta clínica, que es como se llama la primera alta, se le vuelve a repetir el PCR en tiempo real y si este da negativo, pues entonces que se da el alta epidemiológica. Cuando tú vienes a ver, ha estado entre el hospital y la casa un mes prácticamente en ese sentido. ¿Por qué se le da una cobertura de 14 días más? Por un problema de seguridad. Porque muchas veces, y es lo que se ha visto en muchos lugares del mundo, este paciente después que negativiza, pues a veces se vuelve a ser positivo y es un riesgo y por lo tanto se mantiene restringido. Por eso se vuelve a repetir la prueba antes de dar el alta definitiva como tal. Doctor, una segunda pregunta de la revista Bienvenidos de España. En los últimos reportes se ha dado a conocer un alto % de casos asintomáticos entre los diagnosticados. ¿De qué factores depende el hecho de que una persona no tenga síntomas ante esta enfermedad? ¿Tiene que ver
con que ese individuo tiene un sistema inmunológico más fuerte o se asocia a otro factor? Del acumulado total de personas positivas a la COVID-19, ¿se conoce el % de casos asintomáticos? Sí, mira, en el mundo se plantea que alrededor del 80% de los casos que se confirman con el COVID-19 son asintomáticos. Hay quien te habla de 3 de cada 5, 4 de cada 5, y el % nuestro, bueno, nosotros lo damos todos los días, tanto lo que se produce en el día como asintomático, como el acumulado, qué % de los casos que se diagnostican son asintomáticos. Esto ha hecho que se estudie esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que el mundo nos enfrentaba a una pandemia desde el año 1918, cuando la pandemia de gripe española, y por lo tanto ha obligado, una enfermedad nueva, por lo tanto ha obligado a que se estudie, que se profundice en todas las manifestaciones de la misma, para poder establecer las medidas de control apropiadas para cada momento. Se plantea que los casos asintomáticos generalmente están asociados a cuando la persona tiene una respuesta inmunitaria apropiada, no excesiva, que le permita combatir eficientemente el coronavirus. Eso te permitiría estar asintomáticamente o con síntomas leves como tal. Se plantean algunas hipótesis de lo que se ha buscado. Una tiene que ver con factores de carácter genético, tiene que ver con un elemento genético que, si estuviera aquí la doctora Beatriz Marcheco, lo explicaría, la directora de nuestro Centro de Genética Nacional, lo explicaría mejor, que tiene que ver con el receptor celular AC2. Otro tiene que ver con la mayor susceptibilidad que está relacionada con la edad, o sea, las personas de mayor edad son más susceptibles, las personas que tienen enfermedades previas que lo acompañan, como es la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, las enfermedades respiratorias, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son los factores que incrementan la susceptibilidad. De hecho, se plantea que en los niños es raro la gravedad del cuadro clínico. Se ha visto también que influye lo que creo que ayer o antier explicamos de la tormenta de la citoquina, que es una respuesta inmunitaria exagerada, que en un grupo de pacientes que tienen esta enfermedad se ha visto que tienen esta respuesta, lo cual le provoca un daño orgánico excesivo y que muchas veces le cuesta la vida. Se ha visto que las mujeres, y no se predisponga a ninguno, tiene una mayor proporción de cuadros graves, porque a veces tiene una respuesta antiviral un poco más potente, relacionada con un factor que está asociado a los cromosomas, y Beatriz explicaría mejor, que tienden a que haya una mayor gravedad de las mismas. Y como las mujeres tienen 2 cromosomas X, los hombres un cromosoma X y Y, pues las mujeres en estos 2 cromosomas X, pues tienen un factor, en este caso predisponente, aunque como nosotros vimos en nuestro país, esta diferencia entre mujeres y hombres no es significativa. Te reitero, el mundo, los científicos, incluyendo los científicos cubanos, estudian esta enfermedad, porque lo que sí es cierto es que hay un alto % de personas que la tienen, que la transmiten, que es la peligrosidad, y que no tienen síntomas de la enfermedad. Como hay un grupo de personas que la tienen, la transitan sin manifestaciones o con manifestaciones muy leves, y otras, como lamentablemente a veces tenemos que explicar aquí, hacen cuadros críticos, hacen cuadros graves y, lo que es mucho peor, fallecen a pesar del esfuerzo de los trabajadores de la salud en este sentido. Es lo que pudiéramos decir en relación con
con este tema de los asintomáticos que en esta enfermedad se está detectando, pero que es importante. No es exclusivo del COVID-19. Muchas enfermedades infecciosas tienen un grupo de asintomáticos de la enfermedad, que es lo que se llaman los portadores. Pero bueno, se ha visto que aquí la frecuencia es bastante elevada. Doctor, tenemos una última pregunta, nos la envía el sistema informativo y dice: la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, autorizó el uso del antiviral Remdesivir para tratar el COVID-19. ¿Qué se sabe de la efectividad de ese fármaco? Bueno, el Remdesivir es un antiviral que fabricado por una empresa, la Gillette, que se dedica una transnacional que se dedica a la producción de medicamentos y que muy recientemente, te estoy hablando del día 30, el día 1 de mayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es lo que por las siglas en inglés se conoce como el FDA, es el organismo regulador que en los Estados Unidos aprueba la utilización o el uso para un tratamiento de un determinado medicamento. Y este organismo, que es regulador para los Estados Unidos, para muchos países se guían por él, pues aprobó la utilización del Remdesivir para el tratamiento de los pacientes como tal, después de haberse aplicado en algunos casos y haber tenido, se plantea que se ha utilizado para tratar a pacientes hospitalizados en estado grave. Entonces, se hizo un estudio en los Estados Unidos de Norteamérica en el cual cogieron un grupo de pacientes en estado grave, le administraron este medicamento y cogieron otro grupo de pacientes que le administraron un placebo, o sea, no le administraron este tipo de medicamentos, y se vio que la evolución de los casos que se le administró este antiviral, pues era una evolución un poco más corta como tal. No obstante, es un medicamento que tiene un grupo de efectos secundarios, como muchos medicamentos, como es la inflamación potencial del hígado, problemas relacionados con malestares como náuseas, vómitos, sudoración y presión arterial baja, hipotensión, que hacen que todavía eso esté en fase experimental. Ya buscando un poquitico más, pues se espera que haya más evidencia del efecto del mismo y de los resultados que va teniendo, porque, reitero, es algo nuevo en estos momentos para poderse extender al mundo y tenerlo. Nosotros tenemos nuestros esquemas de tratamiento, que además lo han explicado varias veces, incluyendo en mesa redonda, todo el personal científico que trabaja en esto, los clínicos, los pediatras, y este medicamento no está incluido entre esos que se utilizan en Cuba. Los que se utilizan los conocemos y se ha hecho público como tal. Bueno, creo que hasta aquí, para hacer mañana de sábado y temprano, no tenemos más nada. Terminamos así la ronda de preguntas, doctor. Una vez más agradecerlo al equipo de trabajo que garantiza esta transmisión y a la población cubana que afectuosamente nos escucha por la mañana, ahora un poquito más temprano, para estar informado y además saber cómo protegerse, que como se ha reiterado por el presidente, por todas las autoridades de gobierno y partido de nuestro país, nosotros tenemos que mantener las mismas y en algunos casos incrementadas medidas de restricción desde el punto de vista de lo que se sabe. Quédate en casa, solo el mínimo de personas, si tienes que salir tu nasobuco, tu distanciamiento de otras personas y en esa medida es que podremos ir disminuyendo el número de casos
y el número de afectaciones que nos provoque la misma enfermedad. Es lo que puedo decir. Buenos días y muchas gracias a todos. Válida la aclaración, doctor. Muchas gracias a usted, a los corresponsales que nos envían sus preguntas y, por supuesto, a todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias. Efectivamente han sido las informaciones a partir de esta conferencia de prensa que cada día llega hasta nosotros desde el Centro de Prensa Internacional con información actualizada respecto al impacto de la situación epidemiológica en nuestro país y en el mundo a propósito de la COVID-19. Nosotros vamos a una pausa que tenemos mucho más para compartir, entre ellas resumir de algún modo lo dicho por el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Y a nombre de la ciencia social y humanística, que integradas al resto de la ciencia del país estamos haciendo propuestas concretas para el enfrentamiento al COVID-19, le proponemos que para que sean más efectivas estas propuestas, se queden en su casa, cumplan con lo que está indicando el gobierno a nivel nacional y de territorio, seamos disciplinados, porque juntos vamos a ganar esta batalla. Son varias las personas que nos han preguntado, bueno, ¿por qué reiterar los datos a partir de, si acabamos de ver la intervención del doctor Francisco Durán? Nosotros siempre decimos, bueno, lo importante en estos casos no importa la reiteración, lo importante en estos casos tiene que ver con que usted se lleve toda la información actualizada. En muchas ocasiones hay personas que llegan tarde a la transmisión, pero también necesitan saber y quieren saber cuáles son los últimos datos a propósito de lo que se informa en estas conferencias de prensa. Por eso nosotros de alguna manera intentamos siempre resumir estas informaciones y eso es lo que voy a hacer en este minuto, porque el doctor Francisco Durán comenzó, como ha hecho durante los últimos días, con las condolencias a familiares y amigos de las dos personas que fallecieron en la jornada de ayer. También el doctor Durán informó un número que por supuesto genera siempre preocupación, porque estamos hablando de que en la jornada de ayer, a partir de los análisis realizados, y estoy hablando de 2.097 muestras o test que se realizaron en el día de ayer, 1.089 de ellos en el IPK, bueno, 74 nuevos casos fueron diagnosticados como positivos, el mayor número desde que se confirmaron aquellos 3 primeros casos en el pasado mes de marzo, justamente el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud manifestaba o decretaba a la COVID-19 como una pandemia. Este número, 74 nuevos casos positivos, por supuesto, que nos llena de preocupación, pero también tiene mucho que ver con lo que ya se había anunciado, digamos que durante la pasada semana, respecto a la proximidad de Cuba a ese pico en el número de casos confirmados como positivos a la COVID-19, y parece que hay una coherencia entre las predicciones del grupo de científicos que se mantiene trabajando todo el tiempo, 24 horas casi en nuestro país, para brindar la información oportuna y también para que nuestras autoridades puedan tomar las medidas pertinentes en cada caso. 74 nuevos casos positivos en la jornada de ayer, para un total de 1.611 en total desde los primeros diagnósticos. 70 de estos casos son confirmados como contactos de casos anteriores y 4 de ellos, en el caso de 4 de ellos, no se precisa la fuente de infección. El doctor Francisco Durán señalaba además que de estos 74 nuevos casos, reitero, 65 son del sexo masculino y 9 del sexo femenino, aunque eso no significa que no exista una paridad entre ambos sexos a partir de, por supuesto, los casos confirmados a la COVID-19. Un 51,7% de todos los casos detectados, de esos 1.611 detectados, no, diagnosticados, han sido del sexo masculino, o sea, 51,7, estamos hablando de 49,3 de 48,3 en el caso del sexo femenino. 65 de estos casos
son asintomáticos. 65 de los 74 diagnosticados en la jornada de ayer, asintomáticos, el mayor número de ellos en la capital, donde se diagnosticaron 64 casos, 58 de ellos en El Cotorro, a partir de un evento de transmisión local en un centro de ese territorio. Por supuesto que el sistema informativo dará seguimiento a lo sucedido allí para que usted tenga la información actualizada en este caso. Además, se confirmaron casos en las provincias de Ciego de Ávila con 2, Holguín con 2, 2 en Granma también y 1 respectivamente en Guantánamo, Matanzas, Villa Clara y la Isla de la Juventud. El doctor Francisco Durán señaló además que de los 1.611 casos que en total han sido como diagnosticados como positivos en nuestro país, 777 han presentado una evolución clínica estable. Lamentablemente han fallecido 66 personas para una letalidad del 4,1% y 765 personas han sido dadas de alta. En la jornada de ayer fueron dadas de alta 51 personas y eso, por supuesto, siempre genera alegría en nuestra población, como también entristecen estas 2 muertes de las que se hablaba en la jornada de ayer. También se reportan 4 casos críticos y 7 graves. Y al hacer un balance de la información suministrada, de la información oficial, a partir de reportes del mundo, se confirman 183 países con casos confirmados de COVID-19. Más de 3 millones de personas han sido confirmadas efectivamente. Aquí tenemos los datos en nuestra gráfica. Estamos hablando de 227.051 fallecidos, más de 230.000 fallecidos, un número bastante considerable y una letalidad de 7,24%. Son números que se han dado a conocer en esta conferencia de prensa por el doctor Francisco Durán. Yo les propongo hacer una pausa, vámonos a trasladarnos periodísticamente hablando hasta la Isla de la Juventud, porque allí otros 4 pineros recuperados de la COVID-19 recibieron el alta médica en ese territorio. Con estos suman 8 los egresos de pacientes que han vencido al SARS-CoV-2 con ayuda de médicos, personal de enfermería y técnicos del Hospital Héroes del Baire. Vamos a ver el reporte. Con su bebé en brazos, Melanie Reyes inicia una nueva etapa en su vida. Ambos resultaron positivos al virus SARS-CoV-2 y luego de recuperarse recibieron el alta médica. Con el niño yo estoy muy agradecida con los médicos porque el trato con él fue todo el tiempo ahí, muy dedicados a ellos y eso. Y aunque con tristes recuerdos, regresan al hogar añorado, a continuar cuidando su salud y en la espera impaciente del esposo aún ingresado. Sentimientos encontrados que también conmueven a Yusnaidis Gainza, quien marcha pero deja atrás a sus hijos. Ahora en el momento estoy sola, mis niños están aquí. Estamos esperando si le da positivo o negativo. ¿Qué se siente dejar a los niños entonces atrás en esa incógnita? Cada egreso es una nueva victoria para el personal médico que batalla a diario contra una pandemia indescifrable, pero en los barrios se transforma en celebración, milagro y también agradecimientos. Estoy agradecida como todo el mundo aquí a los médicos cubanos, que cada día arriesgan su vida por salvar a cada persona que le da positivo el COVID-19. Algo bueno, algo muy grande, mija, la mano de Dios estaba y la de los médicos, nosotros la esperábamos. Yo cuando ella se fue le dije, Becky, tú vas a regresar, porque confiamos mucho en la medicina cubana, mija. Los médicos cubanos son muy grandes, mi amor. Suman ya 10 altas médicas en la Isla de la Juventud, pacientes que vuelven a la vida y alegría que se multiplica en todo un pueblo. En la isla, María del Carmen Compagnoni, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Se trata de una alegría compartida, sin duda alguna, siempre que llega una de estas personas a casa. Por supuesto que todo el barrio, la familia, los amigos se desbordan de júbilo y también las palabras de agradecimiento son, digamos que reiteradas para todo ese personal de la salud que día y noche está batallando
contra la COVID-19 para salvar las vidas de todos nosotros, de todos los cubanos, independientemente de si esa persona ha sido contagiada o no. Lo importante es que esas personas, los médicos específicamente, y hablo también de paramédicos, de laboratoristas, hablo también de técnicos, de personal de servicio, permanecen allí en su puesto de trabajo brindando justamente eso que saben hacer, para lo que estudiaron, pero también eso que sienten, y eso es importante. Así me lo confirmaba también la colega Dianic Flores, quien me informaba a través de internet que una estudiante norteamericana graduada de la ELAN agradece a Cuba y sus palabras de solidaridad son bastante emotivas. Me enviaba el material vía internet y quiero mostrárselos a continuación. Y nos volvemos a encontrar en este espacio en el que conversamos con distintos amigos de Cuba. Hoy lo vamos a hacer con Melissa Barber, directamente desde Nueva York, desde el Bronx, donde está el epicentro de esta pandemia que es el COVID-19. Pero este testimonio tiene una peculiaridad, y es que Melissa fue graduada de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Vamos a escuchar qué nos dice. Soy doctora Melissa Barber, egresado de ILAM de la clase 2007. En esta pandemia he visto varios miembros de mi familia mueren y mi comunidad de El Bronx del Sur sufren abandono. Mi formación médica en Cuba me ha enseñado a ver el acceso a la salud como un derecho humano para todos los ciudadanos. También me enseñó a evaluar el estado de salud de una comunidad y a tener en primer plano la idea de la prevención y la detección cuando se enfrenta con cualquier tipo de desastres o brotes infecciosos. Para mí, Cuba siempre ha sido una luz y un modelo de ética para el mundo entero. Y como Cuba, en la forma de internacionalismo, debemos siempre amar nuestros prójimos y tener la valentía de ayudarles cuando era necesario. Por lo tanto, a los médicos revolucionarios de la Brigada Médica Genviví, muchísimas gracias para todo su servicio. También, en mi opinión, tenemos que destruir ese bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y otras naciones del mundo. No tiene sentido. En tiempos como así, todo el mundo debe trabajar juntos para que nadie pierda su vida. Muchísimas gracias a Melissa Barber. También nuestras condolencias a todas las personas y a tus seres queridos que han perdido la vida por esta pandemia que es el COVID-19. A usted lo invito a que siga con nosotros para que conozca la opinión de muchísimos amigos que tenemos los cubanos en el mundo entero. Ha sido un reporte especial de Dianic Flores desde casa. Muchísimas gracias, Dianic, por acercarnos a esta experiencia y, por supuesto, desde casa se sigue trabajando. Eso es, digamos, que una actividad que han mantenido muchas personas desde distintos centros de trabajo. Por supuesto, los periodistas no han faltado en esta batalla, por supuesto, brindando toda la información que obtienen a través de las redes sociales, a través de otros medios, llamadas telefónicas para conformar estos trabajos periodísticos que, por supuesto, también nos mueven el sentimiento. Y eso es muy importante. Yo quería compartir algunas de las valoraciones del doctor Francisco Durán a partir de las preguntas que realizaban justamente varios medios de prensa, y él se refería en primer lugar, al promedio de hospitalización y sobre todo daba algunos elementos que son importantes que la población nuestra conozca. Él refería que el 100% de los casos confirmados con la COVID-19 se ingresan. Es así. Eso está en el protocolo de atención a cada una de las personas en nuestro país. Esa muestra de PCR que se le hace, por supuesto, a esta persona, ya fue confirmada. Esa muestra se procesa y a las 24 horas está el resultado. También en otras conferencias de prensa se ha informado que ese resultado puede variar porque hay ocasiones en las que
se acumulan un número de muestras determinadas, ha habido que trasladar en ocasiones muestras de una provincia a la otra para confirmar con todos los elementos de validez científica estos resultados, y se emite esa información oficial en estos partes dados en las conferencias de prensa. Por supuesto, luego de esto se somete esa muestra a un proceso de confirmación, y tras la confirmación el paciente se mantiene durante 14 días hospitalizado. Claro que al día 14 se le aplica otro PCR, informaba el doctor Durán. Si ese PCR da negativo, entonces el paciente sí se va de alta, pero permanece 14 días más en su casa bajo la vigilancia del médico de la familia, y eso por supuesto que implica un seguimiento y también da seguridad para conocer si esa persona está ya curada. 14 días después se le realiza otro PCR y entonces a esa persona se le da el alta epidemiológica para garantizar seguridad total en esta información. Bueno, varios días de seguimiento. Claro está, yo pienso que eso también contribuye a tener mayor seguridad, mayor certeza en el resultado de estos análisis, saber que esa persona está libre de la COVID-19. Me informan que tenemos un reporte desde la provincia de Mayabeque, porque el medio en que se transporta el virus es un elemento que se encarece en estos momentos en el mercado internacional. Su uso es de gran importancia, pues en ese frasco con un sello que demuestra la inviolabilidad del producto se transporta la muestra para su diagnóstico. El Centro de Investigación Biosen en Mayabeque fabricó en tiempo récord un medio de transporte del nuevo coronavirus con gran efectividad de su uso. Trabajadores del Centro Nacional de Biopreparados, ubicado en Bejucal, fabricaron en 7 días el medio de transporte para la conservación del virus SARS-CoV-2 una vez tomada la muestra a los pacientes. Esto es un medio de una formulación sintética compuesto por una mezcla de aminoácidos fundamentalmente. Tiene también algunas sales que le brindan una protección isotónica a las células que están contenidas durante este periodo de transportación. Tiene también lo que es la solución tampón, que es lo que equilibra el pH, algo fundamental durante este periodo de conservación. Y finalmente también consta de una mezcla de antibióticos. Se puede inhibir alguna flora acompañante que pueda interrumpir lo que es la sobrevivencia de este virus en ese periodo de tiempo. En medio de esta pandemia, cuando en el mercado internacional se disparan los precios de este medio de transporte, Biosen desarrolló este elemento evaluado con efectividad de uso. En un escenario actual como es el tema de la epidemia de la COVID, la utilización de un medio de transporte para virus se hace indispensable, mucho más cuando es un medio de cultivo que se tiene que adquirir por la vía de importación en el extranjero. Por tanto, el desarrollo autóctono de un medio para estos fines es una fortaleza para nuestro país. Con este paso nosotros estamos dando un resultado que yo creo que es fundamental en lo que es la sustitución de importaciones, pero además yo considero que es un resultado trascendental donde en un tan corto periodo de tiempo tantas instituciones que se han unido hemos podido disfrutar un éxito al final de una jornada que me parece que es incentivo también para celebrar entre los muchos motivaciones que tiene este Centro Nacional de Biopreparados el 1 de mayo. Con la satisfacción de crear un resultado para uso social, la obtención de ese medio de transporte de virus se convierte en uno de los logros de los trabajadores del Biosen, compromiso de quienes desde las ciencias no descansan ante la inminente situación de la pandemia. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La ciencia siempre al servicio de la vida, y eso me parece que también merece el reconocimiento de todo nuestro pueblo. Yo quisiera cerrar este contacto, por supuesto, a través de la señal de Cubavisión, de alguna manera también llamando a lo que el doctor Durán llamaba en la jornada de hoy, era el hecho de incrementar las medidas restrictivas. Sigue siendo el aislamiento social la medida más importante. Quedarse en casa puede ser en estos momentos la mejor vacuna contra una pandemia que hoy, en la jornada de hoy, ha reportado 74 nuevos casos positivos, la cifra más alta desde que el pasado 11 de marzo se confirmaran los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Pero quiero despedirme con un mensaje infantil.
Un mensaje infantil porque proviene de una niña, no porque esté carente de fundamento, de seriedad y por supuesto de emotividad. Así me despido, pero volveremos mañana justo a las 9 de la mañana para seguir teniendo información sobre la COVID-19 en nuestro país. Veamos este mensaje. Les quiero regalar a todos los trabajadores de Cuba y del mundo una hermosa melodía como homenaje a los fallecidos por la COVID-19 y a los que luchan por sobrevivir. Como un llamado a unirnos como hermanos y no como enemigos. Y a trabajar juntos para cuidar el mundo y salvar la especie humana. Por ustedes, por nosotros, por todos. Quédate en casa. Buenos días, todos en casa. Buenos días. Hoy nos acompañan niños que disfrutan del mundo que los rodea y las vivencias de otros niños y niñas como ellos. A la 1, a las 2 y a las 3. Dime qué son los cítricos y no se pierdan Mundo de Colores. Buenos días. ¿Sabías que en todo el mundo, el 1 de mayo, que estará dedicado al Día de los Trabajadores, de los mártires de Chicago, obreros de una empresa? Además, disfrutaremos de cuentos y de música. En 1886, por llevar a cabo una huelga. ¡Hola, muchacho! ¡Hola, muchacha! A las 5:30 no te lo pierdas. Promocional de propuestas culturales, recreativas y de formación vocacional para adolescentes. ¿Tienes para entretenerte y aprender? Conocer opciones de lectura, música y lo que te trae la tele para tu tiempo libre. Peque, quédate en casa. Cubavisión va por todos. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el Bambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Noches de romerías, inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo, y se olvidan de Morfeo para tributarme honores,
para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Yo soy el mundo cubano que en la Manigua vivía cuando el mami se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Enrique Díaz Quesada es el padre del cine cubano. Con apenas 15 años, en 1898, se inició en el quehacer del cinematógrafo. Realizó 17 filmes de acción, además de documentales, noticieros cinematográficos, así como el primer largometraje silente titulado El Rey de los Campos de Cuba, en 1913.
Trabajó la comedia, el drama, el costumbrismo, la historia, la divulgación y hasta las primeras series para cine. Murió en 1923 con solo 41 años de edad. ¡Oh! ¡Hola! Yo investigar cómo transmitir virus. Virus estar en saliva y pequeñas gotas de saliva salir de nuestra boca cuando hablar o toser o estornudar. Entonces, ser muy importante mantener distancia de 2 metros de otras personas. Sí. Oh, ¿tú saber cuánto ser 2 metros? Oh, no. Oh, bueno, yo poder dar una idea. 2 metros ser como... ya saber. 2 metros ser como Abelardo. Sí, Abelardo ser muy grande y muy alto. Sí, entonces tú poder imaginar que entre tú y otra persona hay que dejar espacio para Abelardo. Sí, eso ser muy fácil. Hola, si no tienes mascota en casa, hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerte de tu propio cachorro de papel plegado u origami. Es muy fácil, te enseño en 5 pasos. Se corta el papel cuadrado. Después, dóblalo a la mitad de forma tal que quede así, como un triángulo. Dobla las puntas del triángulo de esta manera y ya vas teniendo las 2 orejas. Toma la punta de abajo y dóblala así. Habremos hecho el hocico, como el mío. Y por último, puedes dibujar los ojos y la nariz. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Como tenemos tiempo, te estaremos enseñando más para que puedas regalarlos a tus amigos. Claro, cuando regreses a la escuela. Por ahora, yo me quedo en casa y tú, quédate en casa.